Buen día a todos, en la cápsula de hoy, conocerás las causas de la pérdida de cosecha de maíz. Las principales causas afectan a pequeños productores en Sinaloa, México. Hablaremos de la importancia del cultivo de maíz para la economía local. El impacto de factores climáticos juega un rol crucial en la producción. Factores técnicos también influyen en la pérdida de cosecha. Finalmente, los aspectos socioeconómicos afectan a los agricultores. Explora con nosotros las complejidades de estos factores. La pérdida de alimentos se refiere a la disminución de la cantidad o calidad de los alimentos. Estos incidentes ocurren durante las etapas de producción, post-cosecha y distribución, antes de llegar al consumidor final. La FAO estima que el 30% de los alimentos humanos se pierden. Esto ocurre en toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola hasta el consumo final. El desperdicio de alimentos es un problema global. Y se preguntarán, ¿esto tiene alguna implicación en el medio ambiente? La respuesta es sí. La pérdida de alimentos representa un deterioro significativo de recursos naturales. Estos recursos son utilizados durante el proceso de producción, almacenamiento, transporte y distribución. Cada etapa consume agua, suelo y energía, perjudicando nuestro entorno. La ineficiencia en la producción genera más desechos y mayor impacto ambiental. Este fenómeno ha contribuido al cambio climático, representando el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Sinaloa es la principal productora de maíz, con pérdidas significativas en los últimos 5 años. Durante 2020 a 2025 se han registrado variaciones climáticas que han impactado la productividad agrícola. A continuación, hablaremos más a detalle sobre esta problemática con temas de gran importancia. Hablemos sobre el maíz en México, su historia y relevancia. El maíz es originario de México y, de acuerdo con evidencias halladas en Tehuacán, Puebla, se estima que su cultivo comenzó hace 7,000 años. El maíz es el cereal base para la alimentación de los mexicanos. Es la fuente principal de energía en las dietas. Estos granos han sido el alimento y cultivo con mayor importancia histórica. Económica y culturalmente, el maíz ha transformado la vida en México. Su historia está entrelazada con la identidad mexicana. ¿Sabías que la domesticación del maíz hizo que los nómadas se volvieran sedentarios? Este es el cultivo más importante del país. El consumo de maíz en México es 10 veces mayor que en Estados Unidos. En México se producen alrededor de 21 millones de toneladas de maíz al año. Importamos alrededor de 5.3 millones de toneladas para la industria y ganadería. En el año 2023, la producción de maíz aumentó a 27 millones de toneladas, representando aproximadamente el 88% de la producción nacional total de granos en el país. Para México, la producción de maíz constituye una de las actividades económicas más importantes del sector rural, no solo en términos de uso de suelo, sino que también en el empleo y en el suministro de alimentos de la población rural y urbana. Ahora conoceremos una de las 32 entidades federativas que conforman nuestro país y el por qué es mayor productor de maíz en México. Sinaloa se ubica al noroeste de la República Mexicana. Colinda con Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit. Cuenta con una superficie de 58.200 kilómetros cuadrados y una población de 3.026.943 habitantes. Este estado es el mayor productor de maíz a nivel nacional. En 2021 aportó el 21.0% de la producción nacional de maíz.
obteniendo 5.535.5 toneladas de maíz, representando un ingreso total de 33.000 millones de pesos. ¿Sabías que? En este estado el maíz se ha posicionado como el cultivo líder, contando con una extensión de 456.870 hectáreas cultivadas en el ciclo agrícola del año 2022, logrando así una producción de 5.309.995 toneladas, que fueron valoradas en aproximadamente 36.000 millones de pesos. Bien, ahora hablaremos de los pequeños productores de este estado y cómo es que la pérdida de maíz los ha afectado. En Sinaloa, los pequeños productores de maíz son un grupo importante dentro de la agricultura estatal y nacional, contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria, siendo parte fundamental de la industria, aportando alrededor de 60% de la producción nacional. Existen dos tipos de pequeños productores. Uno, exegidatarios que poseen entre 15 y 40 hectáreas, aunque muchos no cultivan sus tierras, sino que las rentan a medianos y grandes productores, otros sí las siguen cultivando a pesar de tener una rentabilidad baja. 2. Productores serranos temporaleros con milpas entre 5 y 15 hectáreas de maíces nativos con cultivos intercalados. Algunos agricultores de este estrato siembran híbridos bajo riego, comercializan poco su maíz y de manera informal. Están incluidos en el programa de apoyos directos al campo, Procampo, lo que se toma en cuenta como parte de la renta de su parcela. Según el Censo Agropecuario 2022 del INEGI, en Sinaloa se registraron 85.806 unidades de producción, de las cuales 72.393 estaban activas. Aunque el censo no proporciona datos específicos sobre pequeños productores de maíz en Sinaloa, ofrece información relevante sobre la cantidad de las unidades de producción. En 2023, la producción de maíz de estos productores se vio afectada debido a varios factores que han generado pérdida de cosecha. Esto lo informó el presidente de Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, Luis Eduardo González Cepeda. La situación se ha ido agravando por la caída en la producción de maíz en Sinaloa, que pasó de 6 millones de toneladas a 1.7 millones. Una de las causas principales fue la crisis hídrica, un factor climático que ha azotado al estado. En Sinaloa, el cambio climático, especialmente la sequía, está causando una significativa pérdida de producción de maíz. La falta de agua y las altas temperaturas están afectando los rendimientos y la calidad del cultivo, lo que resulta en pérdidas económicas para los agricultores. Informes de 2025 anuncian que en Sinaloa existe una disminución masiva de maiceros. La coordinación organizadora de la unidad campesina advierte sobre la severa situación. Los campesinos mencionan que los compradores informales ofrecen entre 6.100 a 6.300 pesos por tonelada de maíz, un factor socioeconómico que contribuye a la pérdida de maíz. El coyotaje en el cultivo de maíz se refiere a la práctica de intermediarios, conocidos como coyotes, que compran la cosecha a los productores a precios bajos, aprovechándose de su necesidad y falta de alternativas de comercialización. La escasez de producción de maíz pone en riesgo la economía agrícola del estado de Sinaloa, teniendo como resultado un déficit de 4.3 millones de toneladas en su producción del ciclo agrícola 2024-2025. De igual forma, la falta de proyectos hídricos adecuados para el campo agrava la situación, limitando la capacidad de riego y la producción de maíz en el estado. La crisis de producción de maíz en Sinaloa se agrava por la ausencia de apoyos técnicos como extensionismo, capacitación y acceso a tecnología agrícola, resultando en pérdidas significativas para los agricultores y amenazando la seguridad alimentaria del país. Por otro lado está el maíz transgénico, un tema de gran relevancia en México, especialmente en estados agrícolas como Sinaloa, donde la producción de este grano es una de las principales actividades económicas.
A inicios del 2025, se habló en Palacio Nacional que habría modificaciones de ley para evitar que se sembrara maíz transgénico en nuestro país. Sin embargo, el tratado con Estados Unidos y Canadá ha complicado la situación. El secretario de Agricultura, Julio Verdeguer Sacristán, dejó en claro que en México se continuará con la defensa de la producción nacional del maíz blanco no transgénico, puesto que es la base de la alimentación y está en el origen de nuestra cultura. Es una de las muchas herencias que nos han dado nuestros pueblos originarios y forma parte de la identidad nacional. Los productores sinaloenses enfrentan varios retos ante las restricciones al maíz transgénico, entre ellos la competencia con el mercado estadounidense, ya que el maíz transgénico producido en Estados Unidos tiene menores costos de producción, lo que podría afectar la competitividad del maíz sinaloense en el mercado. Esto ha provocado un aumento en los precios del maíz, dificultando el acceso a estos productos para las familias mexicanas. Con esto damos por terminada la cápsula del día de hoy y recuerda que apoyar al campo es apoyar a México. Nosotros somos Alberi Carrasco, Héctor García y Azul Sánchez. Muchas gracias y hasta la próxima.